Vamos a realizar un análisis de las balanzas de pagos de los años 1994, 2004 y 2017. Balanza de pagos 1994. Como puede apreciarse, la cuenta corriente presenta un saldo negativo. La balanza comercial, las importaciones superan a las exportaciones. Las exportaciones se componen principalmente de manufacturas de origen industrial y agropecuarias y productos primarios, mientras que las importaciones mayoritariamente son conformadas por bienes de capital y bienes intermedios de mayor coste y necesarios para la producción. ¿Por qué sucede esto? Al tener un tipo de cambio fijo por la ley de convertibilidad, todos los productos que Argentina exporta son con costos en dólares, lo cual encarece nuestros bienes y servicios, mientras que las importaciones son mayoritariamente conformadas por bienes de capital y bienes intermedios, de mayor coste y necesarios para la producción. La subcuenta de rentas se muestra deficitaria también, ya que son mayores los intereses por sobre los créditos y hay un mayor giro de dividendos en los débitos. Esto significa que la mayor parte de las inversiones son de origen extranjero y la gran cantidad en montos de los giros de estos dividendos es mayor que los ingresos. Esto radica en que es posible que la economía sea más vulnerable a la fuga de capitales, dado que hay nulas restricciones de transferencias de divisas. Uno de los shocks externos que permiten que se acentúe lo mencionado fue a fines de 1994, que es cuando sucede la crisis de México, conocida como el efecto tequila, que tuvo como efecto inmediato la migración de capitales hacia plazas centrales, como Estados Unidos, en detrimento de países en desarrollo, como México y Argentina. Cuenta capital y financiera. Como puede apreciarse, la mayor parte del saldo positivo está constituido por el comportamiento de la cuenta del sector financiero, otras entidades financieras y el sector privado no financiero. En el caso de la subcuenta otras entidades financieras, puede observarse con claridad que los pasivos son mayores que los activos, con la particularidad que las líneas de crédito, depósitos totales y obligaciones negociables son las deudas contraídas por el sector privado, constituyendo un stock deficitario creciente de deuda en moneda fuerte. En aquel momento, como bien se mencionó, estamos bajo la ley de la convertibilidad, donde por ley se establecía que un peso valía un dólar. En el caso de la subcuenta BCRA, notamos que la totalidad está compuesta por créditos de organismos internacionales. Esto indica a interpretar que el funcionamiento de la base monetaria estaba sustentado con alta dependencia de ingresos provenientes del exterior, en particular como se observa con préstamos más que con la generación de reservas. Balanza de pagos 2004. Balanza de pagos 2004. Cuenta corriente. El periodo 2004 fue de fuerte crecimiento del nivel de actividad en su balanza comercial, arrojando un superávit de 3.076 millones de dólares. Este superávit se da por un importante crecimiento de las exportaciones, también acompañado por el crecimiento de las importaciones de bienes, pero en menor medida, arrojando un saldo positivo a la subbalanza de bienes en 13.275 millones de dólares. A su vez, la subbalanza de servicios refleja un déficit de 1.331 millones de dólares, donde las importaciones crecieron más que las exportaciones. La subbalanza de rentas muestra un déficit de 9.418 millones de dólares y una pequeña compensación en las transferencias.
Entre los periodos 2003 y 2015 fue de crecimiento del producto y de las importaciones, produciendo una reducción en el saldo de la balanza de transacciones corrientes de pagos. Hubo un crecimiento de las economías mundiales, especialmente de los socios comerciales de nuestro país. Fue en un periodo donde Argentina comenzaba a exportar bienes primarios a China. Como sabemos, esos bienes son commodities. Sus precios son fijados por el mercado internacional, que estuvieron crecidos de valores históricos. China importa soja y para producir aceite y maíz para forraje. Esto se lo puede mencionar como un shock externo, que produjo un efecto positivo en nuestra balanza comercial. El incremento de lo importado fue más que compensado por el ascenso de las exportaciones, por lo que el saldo comercial fue de 13.265 millones. Hubo una baja en el primer trimestre por la baja de la cosecha, pero subieron en el segundo y subsiguientes, sobre todo por las manufacturas. El déficit de servicios se debe a que Argentina contrata en el exterior fletes y seguros y transfiere regalías por patentes. Inclusive muchos argentinos viajaron nuevamente al exterior, pero Argentina inclusive también ha recibido turismo extranjero de todas maneras. La otra parte del balance de pagos, la cuenta capital financiera, también pasó a superávit de 1.710 millones de dólares, gracias al fin de la fuga de capitales. Se redujo el sector financiero en 3.097 millones de dólares. Se redujeron los ingresos netos del sector público y del Banco Central por los mayores pagos de capital a organismos multilaterales, como puede observarse en el gráfico al lado. La evolución de la cuenta financiera permitió aumentar las reservas internacionales del Banco Central en 5.319 millones de dólares. El BCRA pudo tener un tipo de cambio alto y una baja tasa de interés. El tipo de cambio alto acelera las exportaciones y permite crecer el ingreso de divisas, dando liquidez al Banco Central de la República Argentina. Balanza de pagos 2017. En 2017, la balanza de pagos, según datos en millones de INDEC, muestra un déficit de la subcuenta de bienes y servicios de 15.142 millones de dólares, un déficit en la subcuenta rentas o ingreso primario de 16.380 millones de dólares y una mínima compensación con el ingreso de divisas en transferencias de 371 millones de dólares. Estos resultados dan una cuenta corriente deficitaria por 31.171 millones de dólares. Se puede apreciar que la necesidad de endeudamiento tiene que ver prácticamente en su totalidad de la cuenta corriente agregado lo que ocurrió con la cuenta capital. La cuenta financiera nos muestra la posición deudora del país de 31.273 millones de dólares. Nos ingresaron divisas porque se recurrió al endeudamiento. La diferencia entre la necesidad de endeudamiento con respecto a lo que realmente ingresó, resultado de cuenta financiera, está ajustado en errores y omisiones. En la cuenta financiera hubo ingresos de divisas en inversión extranjera directa, en inversión de cartera, pero en menores montos. En la inversión de cartera demuestra un pasivo, una emisión de deuda de 41.424 millones de dólares. Esto da origen al ingreso de divisas para financiar el déficit en cuenta corriente mencionado anteriormente.
En el caso de la inversión de cartera, se muestra una gran diferencia entre los activos y pasivos, lo que nos hace interpretar que la mayor parte de las inversiones en bonos o acciones fueron de origen extranjero. Por ejemplo, toma de deuda en bonos y letras, capitalización de empresas en bolsa de valores por aporte foráneo. Recuérdese que durante el año 2017, por ejemplo, se subastaron letras del Banco Central con el pago de intereses altos, conocidos como LEVAX, en donde muchos capitales tomaron tasa en pesos con el fin de obtener una rentabilidad importante dentro del plazo suscripto. Nótese que la ausencia de control cambiario permitía la operación especulativa de rentabilidad, como bien se mencionó, en pesos, con cambio de divisas en dólares por los tomadores. Es decir, se podía hacer colocaciones en pesos, obtener una rentabilidad por tasa de interés, retirar esos pesos y luego hacer el cambio de las divisas. En los activos de reserva se muestra la acumulación de reservas por parte de la autoridad monetaria por 14.556 millones de dólares. Esto en referente a la balanza de pagos 2017. Pero, comparando con la balanza del periodo 2004, esta muestra un superávit en cuenta corriente. En esos años el país estaba en un periodo de desendeudamiento que se concretó para el año 2006 con la cancelación de la deuda al Fondo Monetario Internacional. Ante la caída de las reservas internacionales ocurridas entre los años 2011 y 2015, comenzó en 2016 una nueva fase de endeudamiento claramente reflejado en la balanza de pagos de 2017. Puede verse en esta filmina la comparación entre los saldos de cuenta corriente, cuenta capital y cuenta financiera de los años 2004 y 2017. Finalmente llegamos a una conclusión y nuestra tarea aquí es tratar de ilustrar cuáles son los resultados, cuáles podrían haber sido los causantes y en todo caso tratar de comprender cuál sería la mejor alternativa. Notamos que aquí tenemos las tres balanzas comparadas entre sí. Por ejemplo, la balanza de 1994 con resultado negativo en cuenta corriente y en cuenta capital con saldo positivo. Tenemos que un tipo de cambio fijo por ley de convertibilidad durante la balanza de pagos de 1994 y el shock externo que había afectado al desenvolvimiento de esta economía sucedió durante y al final del año 1994, acentuado con la crisis mexicana conocida como el efecto tequila. Como bien se había mencionado previamente, el efecto principal de esta crisis fue la fuga de capitales de inversores hacia plazas centrales, es decir, hacia Estados Unidos, en detrimento de países en vías de desarrollo, sobre todo de América Latina, como bien podrían ser Argentina y México. Como se puede apreciar también en este cuadro, en 2004 notamos que tiene un resultado positivo en cuenta corriente, capital y financiera. Sin embargo, el tipo de cambio puede apreciarse que ya es un tipo de cambio flotante y el shock externo que de alguna manera ha afectado el desenvolvimiento de la economía afectó de manera positiva porque ocurrió que hubo un aumento de precios en los commodities y no solo un aumento de precios sino también una demanda sostenida por parte de China de productos primarios. Y durante 2017
A diferencia de los dos periodos anteriores, las dos balanzas anteriores, notamos que el resultado es negativo, tanto en cuenta corriente como en capital y financiera. A pesar de que el tipo de cambio es flotante, notamos esta particularidad. Durante la convertibilidad, la balanza de pagos se financiaba de los crecientes déficits de la cuenta corriente a través de la cuenta capital y financiera. En este periodo de convertibilidad hubo un crecimiento significativo de reservas provenientes de la deuda externa. A lo largo del periodo 1992-1999, el sector privado fue deficitario en sus operaciones con el exterior, al tiempo que el sector público colocó más deuda externa que la requerida para sus propias necesidades de financiamiento. Bien puede apreciarse inclusive en los gráficos de esta filmina la evolución de la cuenta corriente y la evolución de la cuenta capital, ambos detallados en millones de dólares. A partir del año 2002, Argentina comenzó un crecimiento importante que se vio reflejado en los resultados de su balance de pago. El superávit de la balanza comercial, originado por el incentivo a las exportaciones, que aumentaron significativamente, que compensó el aumento de las importaciones. Bien puede verse la evolución del balance de pagos en el gráfico que mostramos en esta filmina. La cuenta general y de todos sus componentes hasta 1998 muestra superávit, destacándose los altos niveles de inversión en cartera en todos los años, salvo en 1995, luego de periodos de recesión y déficit en las cuentas capital y financiera. En 2004 y 2005 retornan los saldos positivos en la cuenta capital y financiera, principalmente basados en un flujo de inversión de extranjera directa que compensa el déficit de la inversión en cartera o de otros rubros financieros. Post-convertibilidad, el país tuvo un importante crecimiento del Producto Interior Bruto por el aumento de las exportaciones. El saldo negativo en su balance de pagos que arrojó el país en 2017 es reflejo a su vez de los grandes problemas de estructura que acarrea la economía, marcada por un déficit fiscal elevado que se financia con deuda externa, lo que a su vez, en un marco de inflación, provoca atraso cambiario. Esto después del superávit que se registró en 2016, ocasionado por tres motivos: la recuperación económica, la apertura comercial y, como bien se mencionó, el atraso cambiario.